¿Qué tal, Inge? Aquí le presento mi taller número 3 y en el proyecto le coloqué por error taller número 2, pero este es el 3, ¿verdad? No sabía ni en qué taller andaba. Y lo que realicé es que realicé la carga de 4 orígenes de datos con la ayuda del Data Tools. La primera fue de un Excel. No, la primera fue de SQL Server, de una base de datos de origen. Y la segunda fue de un Excel del archivo 97. La tercera fue de un, una base de datos Access. Y la cuarta fue de un archivo CSV. Todo esto lo integré en una base de datos SQL Server llamada de taller 2 o 3 integración, si no estoy mal. Bueno, entonces le voy a mostrar ahorita primero la base de datos en SQL Server. Aquí, de hecho, aquí la tengo iniciada. Es esta que está acá, taller 2 integración. Lo único que tiene es una tabla con 4 campos, 4 o 5 campos: el código, el nombre de usuario, el apellido y la edad. Ahorita no tienen nada, de hecho le acabo de eliminar todos los datos. Y esta va a ser nuestra base de datos en donde van a ir a caer todos los registros. Aquí es donde vamos a integrar los 4 orígenes. Estos 4 los vamos a integrar en esta base de datos, en esta tabla. Bien, la primera base de datos, que sería esta, de la que voy a jalar los datos, se llama taller 2. La única tabla que tengo aquí es una tabla que se llama datos. Y lo que tengo aquí son una tabla con 4 columnas y cada una tiene esos nombres que se miran en pantalla. Entonces, esta es la base de datos de SQL Server. Luego tengo un archivo de Excel 97 en donde tengo mis otros datos. Usted pedía ahí de que el archivo que teníamos en formato de Excel 97 tuviera lo que es la edad con la palabra años. Aquí lo puede observar. Tiene en mi base de datos de integración, ese campo lo tengo como entero. Y se da cuenta, acá es entero. Entonces lo que voy a hacer es que cuando cargue mi ETL, voy a modificar esta columna para eliminarle esta palabra y que me quede como entero, ¿va? Entonces aquí tengo 9 registros. Esta sería mi origen 2, que sería el archivo de Excel 97. Luego el origen 3 es una base de datos de Access. La base de datos de Access la tengo por acá, que sería esta. Aquí tengo 2 registros. Si se da cuenta, tengo los campos y le agregué aquí en las descripciones Access para poderlos diferenciar allá. Y son dos registros nada más. El nombre de la tabla no importa. Este sería el origen 3, que sería la base de datos de Access. Voy a cerrar el Excel y luego el archivo CSV, valor separado por comas, es este que tengo acá. Es este tiene en las descripciones de los nombres le puse CSV para poderlos diferenciar allá. Entonces aquí lo abrió con Excel, pero si se da cuenta realmente es porque yo mis archivos de CSV los tengo para que se abran con Excel, pero si lo abro con un bloc de notas se puede dar cuenta de que en realidad sí es un archivo CSV. No voy a creer que lo estoy baboseando.
Va, entonces le voy a explicar ahorita mi proyecto. Ya le expliqué los orígenes. Luego de haber instalado el Microsoft Data Tools, lo que hice fue que primero creé una tarea a ejecutar de SQL, y sería esta. Que lo primero que voy a hacer en esta tarea es eliminar o truncar la tabla integración. Entonces, para que todos los datos que ya tenga cargados previamente los elimino, y que a la hora de realizar todo el proceso inserte los datos nuevos, ¿va? Entonces, esa es una tarea, ese es un inicio de un proceso de tipo tarea SQL, ¿va? Luego, agregué mis orígenes de datos aquí en las conexiones. Si se da cuenta, aquí tengo el taller 2.csv. No sé si lo puedo modificar aquí, o dónde está o cómo podría ver la ruta completa del archivo. Vamos a ver código, aquí está. Entonces, si se da cuenta, esta es la ruta del archivo que voy a cargar con esta conexión, el taller 2.csv que está en mi escritorio, que es este que está acá, taller 2csv. Lo voy a abrir con un bloc de notas para mostrarle. Aquí está. Entonces son los que le mostré allá en el Excel, ¿verdad? Solo que aquí, como estoy trabajando en una máquina virtual, no tengo instalado el Office, pero aquí están los archivos. De hecho, aquí está la base de datos 1. Entonces ese es el archivo CSV. Aquí creé una nueva conexión a la base de datos integración, que es a donde van a ir a caer todos los datos. Para crear esta conexión de tipo la CSV, lo que hice es que agregué una nueva conexión de tipo file, y aquí abrí el archivo que se llama taller 2csv, y automáticamente aceptar y continuar, y ahí ya se crea la conexión. Eso es para el CSV. Para el archivo de conexión de la integración, que es donde van a ir a caer todos los datos, agregué un origen de tipo OLDB. Aquí, a la hora de agregar el origen OLDB, lo que hice fue elegir el SQL Server Native Client, el que ya nos instala el Data Tools. El servidor en el que estoy corriendo mi base de datos es el local. Entonces puedo escribir localhost o puedo escribir punto A. Automáticamente ahí todavía está actualizando. Pero aquí le puse mal el nombre, perdón. Es localhost. Ahí está, ahí ya me las cargó. Entonces aquí está la base de datos taller 2 integración, que fue la que le mostré, que tiene mi base de datos destino. Ahí es donde va a ir a caer todo, que son estas. Ahorita no hay nada, ¿va? Y también tengo el taller 2, que solo así se llama la base de datos, y esta es la que tiene los datos que voy a obtener del SQL, que serían estos. Va. Aquí creé esas dos conexiones, tanto para el destino como para el origen. Luego, aquí mismo creé una nueva conexión para el archivo de Excel 97, igual agregando una nueva conexión, solo que en este caso fue Excel. Aquí seleccioné el archivo y ahí automáticamente se me creó. Igual para la base de datos de Access. Para la base de datos de Access, creé una nueva conexión de tipo ODBC. Aquí agregué nueva, y no, esa la creé cuando ya estoy insertando los datos. Perdón, es igual. Acá le voy a mostrar cuando inserto los datos. Aquí está mi conexión, y lo que hice fue usar cuando agregué el asistente de orígenes. Aquí elegí tipo Oracle, porque como no sé por qué no me aparecen los drivers que tengo instalados, ¿verdad? Pero elegí tipo Oracle, y al elegir eso me lleva a la ventana de los providers del SQL, ¿verdad? Entonces aquí agregué el archivo
Ahí está, pausé un ratito porque no me acordaba cuál de estos había elegido, cuál driver había elegido. Pero el que elegí fue este, el Microsoft Jet 4.0 LD Driver. Aquí busco la base de datos de Access y como no tiene contraseña le doy a probar conexión y se carga. Va, ese fue el que agregué aquí para la base de datos de Access. Va, entonces ahí le expliqué ya todas mis conexiones. Luego lo que hice fue que agregué un flujo de datos para insertar los datos de SQL. Solo lo arrastré para acá, le di doble clic, me llevó al flujo de datos. Aquí agregué un asistente de orígenes. Y igual como es el SQL Server y no me aparece aquí el driver, en Oracle le di nuevo. Luego aquí SQL Server Native Client, y aquí le di el nombre del servidor, que es el local, aquí la base de datos, como esta es la que tiene los datos de los que los voy a obtener, es taller 2, y le di a aceptar. Ella me lo creó. Luego aquí al darle doble clic vine a seleccionar cuál es la tabla y cuáles son las columnas, ¿va? que quise obtener. Ay, se me actualizó el MySQL, disculpen. Va, entonces voy a eliminar esto. Así fue como obtuve los datos del SQL, la conexión del SQL. Va, ahora, después de eso, agregué un asistente de destinos. En el asistente de destinos, igual lo hice con Oracle. Aquí nueva conexión, aquí ya seleccioné SQL local, pero aquí ya en la base de datos de destino ya la integración. Luego que agregué eso y agregué la parte de la unión, al agregarlo ya pude mapear aquí las tablas. Si se da cuenta, en la de SQL las dos tablas, la de origen y la de destino, se llaman igual, entonces ahí no tuve mayor problema. Probé esta conexión y me funcionó bien. Entonces ya que me funcionó bien, empecé a generar las demás. Para el archivo de Excel 97 lo mismo, pero como ese es el que tenía la palabra años, entonces cargué el archivo. Si se da cuenta, la conexión de Excel 97 que le mostré al inicio, y aquí está la tabla, taller 2, pero en las columnas tenía un problema, que como usted nos especificó que le pusiéramos, ahí donde está ese archivo, el CSV, aquí está. No, entonces este no es, espérame, es el Excel, es este, no es el CSV. Como usted nos pidió que le agregáramos la palabra años, tenía un problema porque en la base de datos de SQL Server, en la de destino, en la integración, la columna es de tipo entero. Entonces lo que hice es que con el Data Tools agregué una columna derivada que aparece acá, es esta. Y al agregarla lo que hice fue que primero jalé la variable edad, que es la que trae el dato, y la agregué aquí a esta parte. Va. Luego le puse el nombre de la nueva columna que voy a generar y lo voy a agregar como una nueva columna, no quiero que me reemplace ninguna de las actuales. Y aquí utilicé una función para reemplazar, una función de cadena, y esto me costó porque la verdad no sabía cómo y me costó un poquito entenderle, pero al final estas funciones, como ya las hemos usado en los lenguajes, a la hora que programamos más o menos podemos deducirla, ¿verdad? Entonces lo que hice fue que utilicé replace, y este recibe tres parámetros. Uno es el campo que tiene la columna que voy a evaluar. El segundo es el dato que voy a buscar en la columna, y el tercero es el dato por el cual lo voy a reemplazar. O sea que lo que voy a hacer es que al campo de edad voy a buscar este string que es espacio años, y lo voy a reemplazar por un string vacío, ¿eh? Entonces ahí me va a eliminar toda esta palabra, y es como que si yo hiciera aquí un substring, no me acuerdo, bueno, no me acuerdo cuál es la fórmula de Excel para extraer eso. Extrae, es como que si hiciera esto y desde la posición 1 y voy a extraer dos caracteres. Cambiar teclado, texto, es que es como, espérame, voy a cambiar mi teclado porque
En español no le hay. Ya estoy acostumbrado a programar en inglés. Entonces lo que haría mi función replace que le estoy mostrando aquí, esta, es que ahí está. Lo que haría la función replace que le estoy pasando ya a la columna es prácticamente eso: agarrar esta columna, quitarle todo el substring años y me lo dejaría ya en números. Al hacer eso ya me permite que cuando lo inserte en la base de datos de SQL, como ya va a ir entero, ya va a pasar como entero, valga la redundancia, ¿va? Y aquí a la hora de mapear los datos, lo que hice fue que ya no utilicé la columna de edad que viene del origen, sino que utilicé la columna de edad sin string, que fue la que yo creé de la fórmula, y esa fue la que le asigné a la edad. Y los demás campos que están mapeados, como en ese archivo usted no nos pidió que agregáramos apellidos, entonces apellidos no se van a insertar. Y esta sería la parte del Excel 97, que es el que, la verdad, este es el que contenía el mayor problema, porque ahí en la de Access fue lo mismo: agregar el origen y al agregar el destino, mapearle las columnas. Aquí, si se da cuenta, en Access tenían nombres diferentes las columnas y ya aquí las asocié a los nombres que necesito. No le cambié el nombre a las columnas de las originales para ver la diferencia entre cómo venían y al final a qué columnas se van a asociar, ¿verdad? Pero fácilmente se lo pude haber cambiado aquí en el nombre. De hecho aquí, si no estoy mal, estuve mapeando en el editor avanzado, mapeé las de Access porque venían en formato, ya los pasé a Unicode, pero originalmente venían en un formato de caracteres que no me dejó, no me acuerdo bien cuál es. Era algo como de bytes buffer, algo así. Pero la idea es que cuando cargué los datos de Access venían con otro formato, entonces los pasé a cadena de Unicode y ella me dejó trabajarlo bien más. Y por último, en el CSV lo mismo: agregué el origen y como destino la integración, mapeé mis columnas y voy a probar ahorita por completo mi proceso. Esta tabla de datos es la que tiene los datos del SQL Server. Esta integración es a donde van a ir a caer. Entonces ahorita aquí, si se da cuenta, ya tiene... porque yo ya, ahorita que se lo estaba explicando, lo corrí. Pero, por ejemplo, lo que voy a hacer es, primero, los voy a eliminar. Voy a eliminar todos los datos. Integración. Es que estoy en master, tiene que ser en integración. Ahí está. Aquí me hubiera servido sacar bien un curso de mecanografía. Entonces ahí ya no tengo datos. Entonces ahora voy a correr todo mi proceso aquí en Data Tools y se completó correctamente. Entonces vengo acá, voy a quitar esto, F5, y ahí están los datos. Aquí están, si se da cuenta, estos son los que están en el SQL Server, que de hecho están aquí, el SQL del 1 al 3. Estos son los que vienen del Excel 97, que no tienen apellidos. Y estos son los que traían la palabra años aquí en las columnas. Entonces aquí me estoy dando cuenta que mi fórmula funcionó bien, ¿verdad? La de replace. Estos son los que vienen de Access, estos dos. Y estos otros son los que vienen del archivo CSV. Pero para que no diga que lo estoy baboseando, voy a cambiar en el SQL1 ahorita. Por ejemplo, aquí en los datos. De hecho no sé ni cómo editar. No quiero hacer el update. Ahí está. Voy a quitar aquí, voy a escribir solo Leónidas. Aquí voy a escribir Emma Watson. Y aquí voy a escribir como apellido de Chapón. Ahí está. Entonces, aquí, ¿cómo lo guardo? Buena madre. Perdón, no sé cómo guardarlo.
Voy a hacer un update. Voy a hacer un update de datos. Y el apellido va a ser igual a... Le voy a poner where, que se vean todos. Este master sería en taller 2. Ahí está. Entonces voy a volver a correr mi proceso. Aquí. Y ahora voy a ver en mi tabla de integración. Si se da cuenta, aquí están los datos ya actualizados. Se llama Watson de Chacón. Entonces está funcionando bien mis ETLs. Y eso era todo lo que le quería mostrar. Si quiere voy a editar ya por último el CSV nada más, que es este. Le voy a agregar aquí Edwin editado. Le voy a dar guardar. Voy a correr de nuevo mi proceso. Y como le tengo truncate datos, me los elimina todos y los agrega de nuevo. Entonces aquí voy a revisar. Y si se da cuenta, aquí está el que viene el CSV, el editado. Y eso es todo, Inge. Espero mi puntuación completa. Casacas, ¿no? Órale, nos vemos.